Ya sin más que decir, entonces vamos a iniciar con la lectura. El libro que vamos a leer es Monstruos de mi Tierra. Este libro es de un autor salvadoreño. El autor se llama Bruno Panzacchi. Entonces ese es el autor de este libro. Así que vamos a empezar por el primer cuento que vamos a leer en esta noche, que les voy a leer. Y posteriormente así sucesivamente. Aquí no es un número, el objetivo no es un número de páginas lograr leer, sino que el objetivo aquí es leer 10 minutos y posteriormente tomarnos un descanso de lo que es de 3 minutos. Entonces, perfecto, listos para leer. Los espero en este momento que estemos listos. Vamos a empezar con el primer cuento que vamos a iniciar. El primer cuento es La Zarca del Estero. Aquí lo pueden ver. Este va a ser la primera lectura que vamos a tener. Ok, lo pueden ver, La Zarca del Estero. Así que prestemos atención a lo que esta noche les voy a leer. Dice de la siguiente manera el cuento: La Zarca del Estero. Cuentan que hace unos años vivió un pescador que por andar fregando las terminó pagando. Su vida poco tuvo de interesante, y si no fuera por su muerte tan peculiar, nadie se acordara de él. Perdón que no puse el cronómetro, que este es un punto importante, poner el cronómetro para medir los 10 minutos. Vamos a empezar aquí, ya está. Pocos se acordarán de él. Vivía en un rancho de palma, en una playa cerca del puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, allí donde llegan gigantes, embarcaciones de todas partes del mundo, con unos grandes contenedores llenos de mercancías. Además de estos gigantes de acero, también se puede ver a los pescadores locales, en sus lanchitas, yendo y viniendo del muelle artesanal a ganarse la vida entre las olas. Chepe era uno de esos pescadores. Tenía 70 años y había echado riata toda su vida. Y aunque estaba más para allá que para acá, siempre se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y se iba en su lanchita a pescar. Una vida entera en el mar le había tostado la piel y cansado la mirada, y ya sentía que las olas eran cada día un poco más fuertes y que su cuerpo era cada día un poco más pesado. Con cada año que pasaba, la paciencia se le encogía, las mañas se le multiplicaban. Por eso ya no le gustaba salir a pescar desde el mero puerto, sino que prefería salir desde una playita desierta que estaba a unos cuantos kilómetros de Acajutla, donde no había tanta bulla. A su edad solo había una cosa que le gustaba más que salir a pescar, y eso era salir a fregar. Ya tenía harta a su esposa, la Josefina. Dios guarde, Chepe, entre más viejo, más parece bichito, le decía cada vez que le tocaba ir a sacarlo de los chupaderos. Como todo macho que se cree macho, Chepe era mujeriego, y la edad no le había quitado lo picarón. Siempre que caminaba por el pueblo, se veía a algunas chamacas guapas, les silbaba y le tiraba besos. Si ya andaba muy bolo, les trataba de levantar la falda. Guácala. Le dejaban ir una gran cachetada por chuco. Así pasaba el viejo, pescando en la mañana y fregando el resto del día. Pero no se puede vivir tirando piedras sin que la vida te regrese una. Tranquilo iba Chepe caminando por la playa hacia su lanchita una madrugada. El sol seguía escondido y el único ruido era el de las olas, cuando de repente escuchó la voz de una mujer cantando en la distancia. Su piel se erizó, el aire se le salió todito de los pulmones y se le aguadaron las patas.
Sentía que ya le daba un soponcio. No podía moverse. Estaba paralizado. No por miedo, sino por placer. Era el sonido más lindo que había escuchado en toda su vida. Le entraba por los oídos y lo sentía vibrar por todo su cuerpo. Se le olvidó por completo a lo que iba y en lo único que podía pensar era en seguir aquella voz. Lo estaba llamando, a él y a nadie más. Se fue corriendo por la arena como muerto de hambre, persiguiendo a una gallina hasta que llegó al estero, donde terminaba la playa, donde se formaba una laguna con las olas que entraban del mar. Ahí pudo ver que al otro lado del agua, en la orilla de la playa, estaba sentada una mujer chulona, con el agua hasta la cintura. Ella peinaba su cabello largo y rojo, mientras se veía en un espejito y cantaba en un idioma que el viejo no entendía. Era hermosa, como las actrices que salen en las películas de Hollywood, pero 100 veces más. Juela, susurró Chepe. La mujer cantaba y él la veía, hipnotizado. Cuando menos sintió, comenzó a caminar hacia ella. Sus pies avanzaban con cada palabra que salía de esos hermosos labios rosados. Era algo inexplicable, la voz de la mujer, dulce y cautivante, pero detrás de su cantar, al fondo de la melodía, se escuchaba una multitud de voces susurrando algo tenebroso. Chepe se acercaba a ella lentamente, sin vacilar, como si estuviera bajo un hechizo. Con su mirada fija en aquella chelita de ojos arcos que le cantaba. Ya iba a medio estero con el agua hasta la cintura, cuando del cielo nublado, ¡pum!, retumbó un trueno de esos que te hacen brincar. La mujer dejó de cantar y de un solo se sumergió en el agua. Chepe corrió con todo detrás de ella, pero cuando llegó hasta donde había estado sentado, ya no estaba la bicha. Se metió debajo del agua y la buscó desesperado, pataleando y pasando sus manos por la arena, pero nada. El pobre viejo estaba desconsolado. Esperó a que abriera el primer chupadero y se fue a poner una gran sirindanga. El resto de la mañana, mientras fuera caía un diluvio, sentía que había perdido algo valioso que, aunque nunca fue suyo, le era indispensable para seguir viviendo. Mientras echaba los tragos, se le quedaba viendo al espejito que había encontrado en el agua y en su reflejo veía la memoria de aquella zarca del estero. El chupadero quedaba a la orilla del mar, cerquita de la ciudad de Acajutla. Era el favorito de Chepe y sus amigos. Estaba hecho de palos y palmeras, y el suelo no era suelo, sino que arena. Las sillas y las mesas eran de plástico y un montón de banderitas de marcas de cervezas locales decoraban el lugar. A eso de las 11 de la mañana llegaron los primeros bolos del mediodía, entre ellos un macizo que le decían la Big Mama, por gordito y chuchudo. Era íntimo amigo de Chepe, y al verlo chupando solito en una mesa se fue a sentar con él sin pensarlo 2 veces. ¡Qué gran tormenta está cayendo, Chepe!, le dijo mientras se secaba la frente con las servilletas. El viejo, perdido en el espejito que tenía en las manos, no le contestó. Al ver que no reaccionaba, la Big Mama le dio un sopapo en la espalda. «Aviva, animal», le dijo. «¿Qué te pasa, tonto?», le gritó Chepe. «Cálmate, hombre»,
¿Por qué andas tan amargado?, le preguntó la Big Mama. Perdóname, Big Mama, pero no sabes lo que me acaba de pasar, le dijo Chepe. La Big Mama le hizo señas al mesero para que le llevara una cerveza y Chepe le contó todo lo que había pasado esa madrugada. Calladito se echó la Big Mama 1, 2, 5 cervezas mientras Chepe le contaba sobre la zarca del estero. Ya después de que se asustó, ya no la vide. Nomás dejó esto en la agua, dijo Chepe, y le enseñó el espejito que había encontrado. La Big Mama solo lo volvió a ver todo extrañado. Después de unos segundos, se le salió la gran carcajada. No molestes, Chepe, vos a saber que ha fumado. No, hombre, si es verdad, Big Mama. Capaz era una de esas gringas que vienen a turistear. Hombre, algo ha de haber metido y terminado cantando chulón en la playa, dijo Big Mama. No, hombre, estás tonto. Nunca he visto a una mamacita así por aquí. La Big Mama pudo ver que su amigo de verdad estaba bien abatido. Que algo de veras lo había dejado hecho leña. Se echaron lo que les quedaba de su cerveza sin decir una palabra, y después de pensar bien lo que le había contado Chepe, la Big Mama trató de aconsejarlo. Mira, Chepe, vos ya estás muy viejo para andar pensando en bichas. Te voy a decir algo, si de veras existe esta chamaca. Déjeme ver, aquí está. ¿Qué decís que vistes? Déjala en paz, no es normal lo que me has contado, y con cosas del diablo no te metas. Chepe rápido le brincó todo enojado. Vos ya ni sabes qué decir, Big Mama. Que es gringa. Que es el diablo. Mejor ya no me digas nada. Estoy tratando de ayudarte, pero mira cómo te pones vos. Haz lo que quieras, le dijo la Big Mama. Sin decir nada, Chepe se levantó todo enojado y se fue. Desde ese día las cosas solo fueron de mal en peor. Chepe no era una persona muy exitosa, pero sí tenía sus logros. Como pescador era excelente y todos respetaban sus conocimientos. La vida le había enseñado mucho sobre el mar y el mar le había enseñado mucho sobre la vida. Además, tenía un cachimbo de amigos por todo el pueblo. Su esposa, Josefina, aunque sabía que su marido era terrible, igual lo quería. Y aunque Chepe la regaba de vez en cuando, siempre se llevaban bien y había un gran cariño entre ellos. Pero a Chepe le dejó de importar todo eso. Solo le importaba la zarca del estero. Pasaba todas las noches con los ojos bien pelados, escuchando la canción de la mujer en tu cabeza, queriendo escapar de su vida para irse a buscarla. Así como dejó de dormir, dejó de comer, y así fue dejando todo lo que solía gustarle. No tardó en dejar de ir a pescar por completo, y en lugar de salir en su lanchita a alta mar, se iba todo el día al estero a esperar que volviera a aparecer la bicha. Al principio, la Josefina pensó que Chepe estaba enfermo y que se le iba a morir, pero cada día que pasaba había menos pisto para comprar comida y la preocupación se le fue convirtiendo en enojo. La cosa se puso seria. Una noche que la Josefina encontró el espejito de la zarca, la pobre mujer le dio la insultada de su vida a Chepe, pensando que el viejo de verdad le estaba escondiendo a alguna dama, pero él estaba más afligido por lo que le devolviera el espejo que por calmarla. Y esa noche fue la última vez que vio a su esposa. Así como lo hizo la Josefina,
Lo fueron dejando poco a poco todos sus amigos. Lo trataban de ayudar, pero no era él mismo, Chepe, que conocían. La Big Mama fue el que más lo aguantó. Siempre le decía que dejara de andar buscando a la zarca del estero y que le bajara al guaro, que regresara a la mar a pescar, pero era por gusto. Un día lo halló tirado en la calle, balbuceando incoherencias, con el espejito de la zarca en sus manos. Lo llevó hasta su ranchito, lo acostó en su cama, se sentó a la par de él y después de unos minutos respiró hondo y le dijo: «Mira, Chepe, cuando estaba de voluntario para los salvavidas en Semana Santa, nos explicaron que a veces cuando vamos a sacar a alguien que se está ahogando, la persona va a patalear y no se va a dejar y nos va a empezar a hundir con ellos. A esa persona la tenemos que dejar atrás porque si no nos vamos a ahogar nosotros también». Silencio. Chepe ni caso le hizo. La Big Mama suspiró vencido, se levantó y se fue para siempre. En Acajutla comenzó a correr el rumor de que Chepe se le había metido el chamuco. Nunca habían visto a alguien cargarse en su vida tan rápido y sin razón. Ya ni en el chupadero lo querían porque siempre se iba sin pagar, pero a él no le importaba. Lo único que quería era volver a ver a esa mujer, a la zarca del estero. Había perdido todo, pero todavía la tenía a ella. Un día en la madrugada, desesperado, sin saber qué hacer, agarró su lanchita y se fue hasta el estero, decidido a quedarse ahí hasta que volviera a aparecer la zarca. Dio vueltas todo el día en la bocana y una y otra vez sin hacer nada. Las horas pasaron y el sol se fumó y salió la luna llena. Chepe había pasado todo el día en su lanchita bajo el sol y no había comido nada, ni siquiera había llevado agua para tomar, y eso era algo que nunca se le olvidaba cuando salía a pescar. Pero a Chepe ya le valía la vida. No tenía fuerzas ni para sentarse. Se acostó en su lanchita y ahí se quedó viendo el cielo. En la ciudad cuesta ver las estrellas de noche, pero en la playa, especialmente desde un estero donde no hay otra luz, las estrellas se ven tan claras que hasta se puede ver las galaxias que se forman en el universo. Así estaba Chepe, perdido en el espacio, cuando a sus oídos llegó lo que tanto había estado buscando. Una vez más, la piel se le puso de gallina y los pelos se le pusieron de pie. Se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban y se asomó de su lanchita. En la orilla del estero, bella como siempre, estaba la Chelita de ojos tarcos, cantando su canción mientras se sobaba el pelo, toda chulona. La mujer lo volteó a ver directo a los ojos. Chepe quedó una vez más idiotizado por ella. Le preocupaba tanto que la bicha se fuera a ir que no se movía ni respiraba. Pero aunque hubiera querido moverse, no hubiera podido. La mirada de la mujer lo tenía quieto. Sin quitarle los ojos de encima, Chepe comenzó a remar su lanchita hacia ella. Se sacó el espejito de la bolsa y se lo enseñó desde lejos. Al ver que se acercaba el viejo, la mujer sonrió y se sumergió hasta quedar con el agua hasta el cuello y comenzó a nadar hacia él sin dejar de cantar. No había nadie más cerca, ni siquiera la luz de un foco. Sobre el agua del estero descansaba el reflejo de la luna llena y solo se veían dos puntitos oscuros andando en superficie. De repente la mujer ya no siguió avanzando hacia donde Chepe y se dio la vuelta.
El viejo casi se cae de la lancha por tratar de agarrarla. No, no, no te vayas, le gritó con la voz quebrada por no haber tomado nada en todo el día. Sin hacerle caso, la mujer empezó a nadar hacia el mar abierto. Chepe jaló la pita que enciende el motorcito de la lancha y salió virado detrás de ella. La lanchita estaba vieja y algo golpeadita. Solo un loco la hubiera metido al mar en la noche, pero Chepe estaba loco y persiguió a la mujer hasta pasar el reventazón de las olas. Ella siguió nadando mar adentro por varios kilómetros y se detuvo hasta que ya no se veía tierra firme. Chepe apagó la lancha cerquita de ella y se vieron a los ojos. Con el agua hasta los hombros, ella le sonrió y Chepe sintió que se le paraba el corazón y al fin era suya. La zarca nadó hasta la lanchita de Chepe y apoyó sus manos sobre la orilla, ofreciéndole un beso. El viejo inclinó su cara para besarla y notó algo extraño. Con el agua hasta los hombros, ella le sonrió y Chepe se sintió que se le paraba el corazón. La zarca nadó hasta la lanchita de Chepe y apoyó sus manos sobre la orilla, ofreciéndole un beso. El viejo inclinó su cara para besarla y notó algo extraño. El mar estaba tan quietecito y la luna tan brillante que él bien podía ver debajo del agua sin problemas. Y lo que vio fue que en lugar de dos piernas, la mujer tenía una cola, como de pescado, de la cintura para abajo. Antes de que pudiera gritar, la zarca le agarró la cabeza, lo besó y lo jaló para dentro del agua. Solita en medio del océano quedó abandonada la lanchita de Chepe y dentro de ella solo quedaron sus ginas. Esta fue solo una de tantas veces que le ha salido a alguien una sirena en El Salvador, y por todo Acajutla todavía hablan de la zarca del Estero. Todos los años los pescadores de diferentes puertos del país celebran una fiesta en honor a San Rafael Arcángel, patrono de los pescadores, para pedirle que los proteja de las sirenas. Después de una misa, se llevan la imagen del arcángel en una lanchita decorada con palmas, flores y adornos de papel a pasearla en el mar abierto junto a todos los pescadores locales. Las sirenas son criaturas del océano que se ven con frecuencia en las costas de El Salvador. Es común escuchar a pescadores que han visto a mujeres bellísimas bañándose sin ropa y peinándose mientras cantan una melodía excitante. Estas son las famosas sirenas que con su canto tratan de engatusar a cipotes y viejos picarones para llevárselos a la profundidad del mar y comérselos. Si te querés salvar del hechizo de una sirena, tenés que taparte los oídos y rezarle a San Rafael Arcángel. Y si preguntan por Chepe, nunca nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que una mujer se lo llevó a vivir a una isla perdida. Otros que lo convirtieron en pez y lo dejaron entrar al reino de las sirenas y los tritones, y que ahora vive como un rey en la profundidad del océano. Pero la verdad es que, conociendo a las sirenas, al pobre Chepe se lo hartaron. Aquí les quiero presentar la imagen de lo que es de la sirena. Ahí está, no sé si la pueden ver. Ahí está la zarca. No se ve muy bien porque la imagen está en blanco y negro, pero ahí está. Ok, hemos terminado el primer cuento. Yo sé que son 10 minutos, así que los vamos a aprovechar y los vamos a dejar. Pero en este próximo que vamos a leer, sí, si tú eres un poco
temeroso, te suplico, te pido de que prestes mucha atención o que tú decides si lo quieres escuchar. Este es una historia narrada en lo que es en otro de los pueblos del Salvador, pero antes de comenzarlo quiero hacer algunos puntos importantes. ¿Qué tal les ha parecido la historia? Estos cuentos son elaborados con relatos reales que se han logrado, digamos, el autor ha logrado recoger de personas del puerto de Acajutla. Yo sé que muchos conocemos el puerto de Acajutla aquí en El Salvador. Es más, hace un tiempo fuimos en un paseo familiar y quisimos llegar, pero no pudimos lograr, pero ahí en esa zona se ha desarrollado. ¿Ok? Vamos al siguiente cuento, y este cuento, veamos a ver qué dice aquí. Dieguito parece que había puesto algo aquí. De verdad es interesante porque sí es un lugar que aquí en El Salvador existe. Veamos, el siguiente cuento que vamos a leer es este, no sé si lo pueden ver, déjenme ver, aquí está. Este es el siguiente cuento y se llama de la siguiente manera, se titula El hombre de la casa Tepes. Prestemos atención porque esta es otra historia del Salvador. La historia de la casa Tepes es una de esas cosas que pasan que uno lo pone bien temeroso, tener que repetirlo. La cuentan las personas más viejitas en Apaneca, uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de El Salvador. Apaneca, no sé si las personas que están aquí ya han escuchado sobre la famosa Ruta de las Flores, es donde vamos a visitar una serie de pueblos turísticos de aquí de El Salvador. Entonces uno de esos pueblos es Apaneca, que es muy bueno en lo que es la artesanía y sobre todo en el famoso café de Apaneca. Si ustedes han escuchado, si han visitado, se darán cuenta que ese café es bastante famoso. Y ahí se desarrolló esta historia. En Apaneca, uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de El Salvador. Tanto es el terror que rodea a esa casa que su historia ha quedado perdida en el olvido, ya que son pocos los que se atreven a contar lo que allí pasó. Apaneca queda entre las montañas de Ahuachapán al occidente de El Salvador y es la población más alta del país. Tan cerquita está del cielo que seguido baja una neblina espesa a cubrir sus calles de piedra y edificios de estilo colonial. Por su clima tan fresco, es uno de los lugares donde crece el mejor café del mundo y uno de los destinos turísticos más populares para la gente de la ciudad que el fin de semana llega a comer en los restaurantes o a comprar artesanías. Queda cerquita de Ataco. Ataco es otro de los lugares que visitamos en el paseo de la Ruta de las Flores. Y Huayúa, otro de los pueblos. Otros dos pueblitos del mismo estilo que son bastante parecidos, cada uno tiene su gracia. Pero aunque Apaneca sea bastante conocido y reciba visitantes frecuentes de turistas, todavía hay supersticiones que han sobrevivido varios siglos y que viven en sus cimientos. En el pueblo siguen de pie muchos edificios antiguos y algunos de ellos guardan en sus paredes historias que es mejor olvidarlas. Pero como a muchos les encanta el chambre, así como a todos nosotros que estamos aquí, y el morbo, las historias se escapan y terminan en un libro como este. Pero les quiero dejar claro que este libro no es un libro de chambres. Para eso vaya a tomar café con las comadres. Todo lo que aquí ha leído es verídico. En El Salvador de antaño se dice que habían 14 familias adineradas que formaban la élite económica del país. Lo que muchos no saben o no quieren contar es que había una quinceava familia, la familia Tepes, los dueños de la casa Tepes en Apaneca. El señor Vladimir Tepes, patriarca de la familia, emigró de un país de Europa del Este y llegó a El Salvador junto a su familia a mediados del siglo XIX.
durante los inicios del boom del café, poco antes de que el gobierno del presidente Rafael Saldívar anulara el sistema de tierras comunales. Esto le favoreció mucho a Vladimir Tepes. Permítanme, esto le favoreció a Vladimir Tepes, que recién llegado aprovechó la situación y no tardó en adueñarse de grandes extensiones de tierra, convirtiéndose en uno de los terratenientes de café más grandes del país. Construyó su casa en el pueblo de Apaneca y desde ahí supervisaba la siembra del café en sus haciendas cercanas. Incontables personas humildes trabajaban y vivían y morían en sus fincas. El viejo era vivo y tenía conocimientos internacionales. No era extraño que haya hecho una fortuna durante esta época. Lo curioso era la rapidez con la que lo hizo y las cosas que pasaban en la casa Tepes.